Vamos a pensar que sea X. Y. Z. Entonces, los lados B paralelos al eje Z. Los lados A paralelos al eje X. Entendemos que la espira está contenida en el plano XZ. Es una espira plana, rectangular, del lado AB. Hagamos fluir de alguna manera corriente eléctrica. Y la corriente I. La corriente I. La corriente I. La corriente I. Es decir, la corriente es la misma en cada lado. Está fluyendo en esa espira rectangular. Ahora, supongamos que en esa región se tiene un campo magnético. Indico con líneas de fuerza. Un campo magnético B. Atendiendo a la referencia, pues es su magnitud en dirección del eje X en sentido positivo, dado por el vector unitario I. Señalo como lado 1, lado 2, lado 3 y lado número 4. Indico vector L paralelo al alambre y en el sentido de corriente en el alambre B. Y eso lo considero L2. Así como este lo considero para el lado A 3, para el lado B 4. Nótese que cada vector L que corresponde, ¿verdad? Es en el sentido de la corriente. ¿Eh? Lógicamente que la magnitud de L1 es A, la magnitud de L2 es B, la magnitud de L3 es A, la magnitud de L4 es B. Esa es la situación. De lo visto en la clase anterior, sabemos que en un alambre rectilíneo al cual fluye corriente e inmerso en una región de campo magnético uniforme, sobre ese alambre se ejerce una fuerza magnética. Que es igual a la corriente que fluye en el alambre por la longitud del alambre, que lo represento como vector,
producto vectorial el campo magnético presente. Entonces es la expresión de fuerza en un alambre rectilíneo. Si vemos a nuestra situación, los 4 lados de ese rectángulo son rectilíneos y fluye una corriente I y están inmersos en una región de campo magnético uniforme. Por tanto, esta expresión es válida a utilizarse en cada lado de esa espira rectangular, así de manera individual. Apliquemos a la misma. Entonces tengo F, voy a señalar F1. F1 es igual a 0. ¿Cuál es la justificación? Pues que L, ese tramo de alambre rectilíneo, es paralelo al campo magnético presente. ¿Sí? Como se observa. L1 paralelo con el campo magnético. Entonces, en la clase anterior indicamos que cuando tenemos esa situación, la fuerza es 0, o sea que no se ejerce ninguna fuerza en ese tramo de alambre. Aquí está, inmediatamente, el análisis en la clase anterior. Aprovechamos ese resultado. Ahora continuamos con el otro lado, que correspondía al lado 2, entonces era F2. Pues eso es igual sin más a I por la longitud del alambre, que en este caso es B, por el campo magnético. Aquí aprovecho a que L, bueno, aquí en este caso fue L1. Aquí L2 es perpendicular al campo magnético presente. Entonces, igualmente demostramos que la situación en que el alambre es perpendicular al campo magnético, como aquí se indica, la fuerza magnética es simplemente la corriente que fluye en el alambre por la longitud del alambre por el campo magnético presente. Y justamente esa situación aquí se repite. L2 perpendicular al campo magnético. L2 perpendicular al campo magnético. Sí, lo escucho. Dicen algunos de mis compañeros que están en espera, que si los puede dejar pasar. Ya se les dio su acceso. No hay alguien más que falte. A ver, ¿quién? Que se comunique nuevamente. No hay nadie en espera. Bueno, a ver, nombre, cabezón. No, no, ya está bien, gracias. Ah, bien. Sí.
Bueno, continuando. Entonces, tenemos, aprovechando otro más, ¿sí? La situación. L2 perpendicular a campo magnético. Entonces, expresión. ¿De acuerdo? Ahora, para el tramo 3. Entonces, F3, pues es igual con 0. ¿Por qué razón? L3, vector paralelo a campo magnético. ¿Cómo se ve? L3 a lo largo del alambre y el campo en la dirección de X. Entonces son paralelos. Por tanto, fuerza nula. Finalmente, F para el tramo 4. Eso es igual a I, pero aquí le pongo un signo negativo porque el sentido de corriente cambia. Recuerden, aquí tiene el sentido negativo según Z, y aquí tiene el sentido de corriente positivo según el eje Z. Entonces le denoto con un signo menos a la corriente. Sería I por la longitud del L4, que es B, por el campo magnético presente. ¿Cuál es la justificación? Bueno, que L4, como se ve en la figura, es perpendicular al campo magnético. Entonces aprovechamos ese resultado. Y ya evaluamos las fuerzas. Bien. Realizo la suma de las fuerzas en toda la espira. Entonces la fuerza total pues debe ser igual a 0, o puedo indicar aquí. F1 más F2 más F3 más F4. Eso es igual a F1, 0, más F2, es I por B por B. ¿Ah? Y realizo el producto vectorial, sería menos K cruz J menos K cruz I es J. Entonces aquí le pongo el vector unitario. J. Eso lo puedo hacer aquí. L dos por menos K. Vector unitario. Producto cruz, el campo magnético. Y por B. Entonces esto es igual a K cruz I es menos K cruz I
es menos J. Por ese menos, pues me da J. Pues J será L2 por B. Entonces, por tanto, aquí justifico esta J. Luego, más F3, 0. Y luego menos o más, y por B, por menos J. ¿Cómo justifico? A ver, L4. L4 es magnitud de L4 por K. Apunta en sentido positivo, observe. L4. Producto vectorial, el campo magnético y vector unitario. Entonces, K cruz I es menos J. Nos queda L4 por B. Es justificado. Aquí este menos J. Ajá. Bien. Álgebra de vectores. Resulta que si hacen esa suma ordinaria, ¿cuánto les da? Dos Pero veces I por B, por el lado B, por el campo vector. Cero. Compañera contestó que 0, estoy de acuerdo con ella. Es suma de vectores. ¿De acuerdo? Pero esta suma sería si fuesen F2 y F4 colineales. Bueno, el compañero que indicó otro valor ya está de acuerdo que 0. Sí, ¿Sí, verdad? ¿Eh? Esta magnitud es la misma que esta. Pero este es J y este es menos J. Al sumarse, entonces, queda 0. Suma vectorial. Pero eso ocurre, me indicaron en estática, que si las fuerzas son colineales. ¿Sí están de acuerdo? sí, Bueno, todos ya cursaron estática. Eso espero. Entonces, felizmente esa suma algebraica, digo, suma vectorial me da 0. Pero vamos a la situación física. F2 pues corresponde al alambre 2. F2 corresponde al alambre 2. Está en la dirección de Y, sentido positivo. Ahí está F2. Perdón por esta expresión. Sentido positivo según el eje Y. F4 pues corresponde al tramo de alambre, ¿verdad?
señalado como 4 en la espira. Y tiene sentido negativo. Entonces lo puedo dibujar aquí. Ahí está F4. Ujú. Sí. Y entonces mi profesor me indicó, su mismo profesor o profesora de estática, que eso es diferente de 0. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Bueno, que no son colineales. ¿O sí? ¿Son colineales? No, ¿verdad? Esta es su línea de acción. Y esta es su línea de acción, aunque apuntan en la misma dirección, pero no son colineales, porque este está en esta línea y este está en esta línea. Entonces no son colineales. Aunque apunten en la misma dirección y en sentido cambiado. No son colineales. ¿Qué les indicó su profesor o profesora? ¿Que eso es qué? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, yo tengo una pregunta. No, conteste. Después, ¿es un par de qué? Fuerzas. De fuerzas. Ahora sí voy con mi ¿Ya pregunta. recordaron? ¿Ya recordaron? Um, ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, si es un par de fuerzas, esa suma, aunque las magnitudes sean iguales, esa suma, pues no es 0. Forma un par de fuerzas. ¿Sí? Y lo dejo. Expláyese. ¿Qué más le dijo? ¿Qué más le comentaron? que si sería válido representarlas con diferente literal a cada vector. ¿A qué se refiere literal? ¿Qué literal? Ujú. ¿Qué Decirlo. literal propone? O sea, Sí, lo escuchamos. que si Sí, lo dice que no escuchamos. son, que si dice que no son colineales, ¿por qué se representaría el mismo? Si no sería más prudente representarlas con una literal diferente a cada vector. ¿Cómo se le ¿O ocurre? por qué no se representan con ¿Cómo? literal diferente si no son colineales? Regreso a lo mismo. Voy a la situación física. ¿Esta corresponde a qué lado? Usted mismo. A la de izquierda. Al Izquierdo. lado 2. Sí, a la 2. Entonces la represento porque corresponde al lado 2. Y tiene sentido positivo según el eje Y. ¿Está de acuerdo? Sí, ¿Y esta a quién corresponde? al lado 1. ¿A qué lado? Perdón, al 3. ¿A qué lado? 3. ¿A qué lado? 3. ¿A qué lado? Ah, 4. Sí, ¿verdad? Sí. Al lado 4. Entonces esa fuerza corresponde al lado 4. ¿Y tiene un sentido qué? Negativo, que en este caso sería hacia abajo. Sí, ahí está. Ya, Ahora, eso sería todo. no. Ustedes sí. Ahora, quiero aclararle su duda. Ahora, esas dos fuerzas tienen la misma magnitud, están en la misma dirección, pero no son colineales. ¿Estamos de acuerdo? Se podría utilizar como No, el su momento, ¿no? compañero, su compañero. Perdón. Sí, regreso con quien preguntó. ¿Sí me escucha? Claro. Sigue con... sí,
¿Sí? Tienen la misma magnitud. ¿Sí? Misma dirección, pero no son colineales. ¿Sí? ¿Son colineales? Bueno, Para nada. primeramente, entonces, forman un par de fuerzas. Eso ya se los explicó su profesor detalladamente, o su profesora. Entonces hay que distinguir cuándo las fuerzas son colineales y cuándo no. Si no, no avanzamos. Yo, profesor de estática, un cuerpo de masa M. Una línea. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, no, sí. Una fuerza. F1. Y otra fuerza. F2. ¿Dónde? F2 igual en magnitud a F1. En magnitud. ¿Sí? ¿Qué sucede? F total a que es igual. F1 más menos F2. ¿Eso es igual a qué? Conteste, por favor, perdón. ¿Quién preguntó? Escucho, está ganando créditos. ¿No quiere ganar créditos? 0. Ya se desconectó. Bueno, sí. ¿Vamos bien? Sí. Pues le da 0. ¿Ve por qué razón? Sí. Esas fuerzas son colineales. Están a lo largo de la misma línea de acción. Eso se los explicamos. Línea de acción de fuerzas. La misma. Entonces la resultante pues es 0. No hay de otra. Si sus magnitudes son iguales. ¿Sí? ¿Todo bien? Diga sí o no. Sí. Bien. El cuerpo. Línea de acción. Línea de acción. ¿Eh? Esa misma. F1. Esa misma. F2. F1 igual a F2. Entonces F total es igual a F1 más. ¿A qué es igual? Sí, ¿a qué es igual, joven? Lo estoy evaluando en estática. Que aunque ya la acreditó con 10. ¿Con quién cursó estática? Está ganando créditos, joven. ¿Con quién cursó estática? Bien, alguien más que salga el quite. ¿No? Bien, entonces, a forciori.
González Giovanni. Sí, ¿Qué está pasó, conectado. profe? Sí, ¿cómo vamos aquí? Sí, todo bien. Entonces, aquí, ¿qué contesta respecto a esta suma? Ahora. Son mismas magnitudes de fuerza que el caso anterior. Igual sentido cambiado. Pero ahora, ¿qué pasa? Que las líneas de acción no son las mismas. Entonces, no es una suma común de vectores. Se los detalló su profesora de estática. ¿Eh? Entonces, aquí no puedo poner felizmente igual con 0. Y ya ahí se arranca con el rollo y dice, no, es que ese es un par de fuerzas. Entonces ese no se puede hacer como una suma común. Da una resultante que se le llama par total de fuerzas o torca total. ¿Ha pedaleado alguna bicicleta? Sí, Sí, profe. ¿verdad? Y entonces el pie izquierdo y el pie derecho son ese par de fuerzas. ¿Y qué pasa al aplicar ese par de fuerzas? Yo, profesor. Gira la estrella, ¿verdad? Gira la estrella. Porque esa suma de ese par de fuerzas, pues no es 0. Si fuera 0, pues no giraría la estrella, ¿está de acuerdo? Se está formando un par de fuerzas. Un par de fuerzas. Y por eso es que rota esa estrella. Son fuerzas que aunque tengan la misma magnitud y apunten en la misma dirección y con sentido cambiado, pero no tienen la misma línea de acción. Entonces le crean esa torca. Fabulosa torca. Movimiento angular, velocidad angular, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces esas la llevo aquí, esa fuerza F2, vector libre, también les indicaron que es vector libre. Esta la llevo aquí, F1, y reconozco un centroide o un eje de rotación. Eje de rotación. ¿Sí? Y respecto a ese eje de rotación, pongo el famoso brazo, que en secundaria me indican brazo de palanca, que va desde la fuerza, desde el punto de aplicación en el eje de rotación a la fuerza. Los brazos de palanca, respecto a este que se denomina eje de rotación. Y entonces, debido a ese par de fuerzas, hay una tendencia de giro, una velocidad angular. Y está dado por la torca, que denota con la literal T. Y la torca, debido a una fuerza, es el brazo de palanca por la fuerza. Y entonces aquí, la torca total de un par de fuerzas, pues es igual a la torca debido a la fuerza 1, más la torca debido a la fuerza 2. O sea que esa torca total es igual a R1 cruz F1 más R2 cruz F2. Y así se hace. Claro. Se da la respuesta y me da un vector que lo llama torca total debido a un par de fuerzas.
Y eso implica rotación respecto a un cuerpo rígido. Ya los ilustraron de mejor manera en su curso de estática. Bueno, ya los metí a la dinámica. Ujú. Bien. Entonces aquí ya para concluir, pues estos no son fuerzas colineales, forman un par de fuerzas porque esos, sí, sí, y etcétera, etcétera. Bien. Entonces, pues ya, diferente de cero forma un par de fuerzas. Si forma un par de fuerzas, entonces debo atender a la torca debido a una fuerza R cruz F. Entonces, la torca total, en mi caso, es igual a la torca debido a la fuerza 2 más la torca debido a la fuerza 4. Y entonces es igual a R2, producto vectorial F2, más R4, producto vectorial F4. Entonces evalúo la torca total. Lo llevo a la situación que estamos considerando. Y entonces para ello, entonces ya ese cuerpo rígido va a tener una tendencia de giro. Pues como buen ingeniero, o como buenos ingenieros, pueden proponer un eje al cual fijamos la espira. Y ese lo denominamos eje de rotación. Nos fijamos a esa espira. Entonces ese va a girar en consecuencia de que está pegado a esa espira rectangular. Entonces respecto a ese eje, pues puedo identificar mis brazos de palanca. En este caso el R4 y en este caso el R2. Ajá. Nótese que ambos son paralelos al eje X, uno con sentido positivo R4, el otro con sentido negativo R2. Entonces ya tengo ese brazo de palanca y esa fuerza, ese brazo de palanca y esa fuerza. Y se está formando ese par de fuerzas. Quiere decir que va a haber rotación. Y por ello sugerí ese eje, en torno al cual debe existir esa rotación. Entonces va a haber una tendencia de giro. Aquí está. Todavía no indico el sentido de giro. Ya se prevé, pero mejor lo dejo pendiente.
que la matemática formal nos indique. Entonces, continúo aquí. Entonces, R2, su magnitud es A entre 2 y apunta en el sentido negativo de X, o sea, menos I. Producto vectorial, la fuerza 2, que es J, y corriente por B mayúscula, campo magnético, más, ¿sí?, R4. R4, su magnitud es A sobre 2, pero apunta a la derecha de X, o sea, por el vector unitario I. Producto vectorial F4, pero F4 apunta en el sentido negativo de Y, o sea, menos J. Corriente por B por campo magnético. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué A sobre 2? Ah, miren. De aquí a acá se tiene una distancia A entre 2. Como de aquí hasta acá también se tiene una distancia A sobre 2, puesto que todo ese lado vale A. Y suponemos que está centrado ese eje de rotación. Entonces la magnitud de R1 y de R2 es A entre 2. Y atendiendo al marco de referencia con su dirección. Y ahora, I cruz J, pues es igual a el vector unitario K. Entonces, la torca total, o sea, debido a ese par de fuerzas, es igual a A entre 2 por I por B mayúscula en la dirección de menos K. Más A entre 2 por I corriente por B mayúscula campo magnético por menos K. O sea, por el signo que tengo aquí, ese menos, y aquí este menos. Ajá. E I cruz J es K. Entonces ya observan que puedo factorizar. Y entonces es menos K, vector unitario, por A, por B, por un medio más un medio es un entero, por I, por el campo magnético. Y esto en unidades de Newton por metro. ¿Sí? Y esa es la torca total. La torca debido al par de fuerzas. Torca debido al par de fuerzas. Y ese es un vector libre que puedo representar. Ah, tiene la dirección negativa según el eje Z, menos K. Y esta es su magnitud. A por B, por I corriente, por campo. Pero lo interesante aquí es que tiene la dirección negativa del eje Z. Ah, entonces lo represento. Lo represento. Y aquí está. Representado. ¿Sí? Esa torca me da un indicio, a menos que me hubiera dado 0, me da un indicio de que debido a ese par de fuerzas, ese cuerpo rígido va a girar en torno a ese eje de rotación. Y como ya me indica ese sentido, entonces asevero el sentido de rotación. Que aquí se ve que es en el sentido horario respecto a unas manecillas del reloj. ¿Sí? Una manera práctica es
para dar el sentido de giro es la regla de la mano derecha. Entonces, cierren sus dedos a excepción del dedo pulgar de la mano derecha. Y entonces el dedo pulgar apunta el sentido de la torca. Y los dedos arrollados el sentido de giro. Entonces ahí está. El dedo pulgar entra a la pantalla y los dedos arrollando sentido de giro corresponde. Eso me indicó mi profesor de estática cuando estudiamos cuerpo rígido. Y miren, esto se volvió un ejercicio de estática. Básicamente de estática. Sin ese conocimiento, pues no avanzamos. Lo único que recordamos fue, y lo demás, álgebra de vectores y estática. Ese concepto importante ofrece en ese cuerpo rígido un par de fuerzas. Y ese es el causante que ese dispositivo, esa espira, gire. Gire. Ese es el principio de todo motor eléctrico. Entonces este es el sin querer, queriendo, principio de motor eléctrico. Entonces ya con todo ese concepto ustedes pueden construir un motor eléctrico, aunque muy rudimentario o muy sofisticado, perdón. Bien, qué generoso es el electromagnetismo. De esa expresión, lo que cae. ¿Eh? Entonces, esa torca que nos da un valor diferente de cero, pues me indica que ese tendrá tendencia de giro. Y ahí está. Bum, 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 bum. Bien, aclaren sus dudas, comentarios, preguntas al respecto. En tanto, les tomo asistencia. Antonio Rincón. Presente. Casas Caleb. García Hugo Ángel. Presente. García Raimundo Franco. García Vania Alondra. González Giovanni. Presente. Hernández Velasco. Presente. Jiménez Juan Carlos. Juárez Miguel Ángel. Lara Toriz. Presente. López Fragoso. Presente. Marín Alan. Presente, profe. Márquez Ángel. Yo presente. Medina Álvaro. Presente. Mejía José Guadalupe. Presente. Méndez Josué. Presente. Ortega Marco Antonio. Presente. Padilla Javier. Presente, profe. Peña Dante. Presente, Peña, profe. Sí, Ponce Brisa Estefanía. Presente. Rito Flores. Valeria Saraí. Rojas Eduardo. Sánchez Carlos. Presente. Silva Roberto.
Presente. Velázquez Oscar. Presente, profe. Mata de Antonio de Jesús. Ramírez Ilse. No, Presente. no, perdón. ¿Alguien más? Rojas Martínez, profe. Rojas, permítame. Rojas. Corregido. Bien. Entonces, si hay algún comentario o duda al respecto, disculpen mi agresividad por esta ocasión. O creo que en general. Bien. Entonces, aquí podemos construir un motor, aunque muy primitivo. Puede ser aquí un norte de imán hasta su sur, un sur de imán hasta su norte.